¿Qué fue lo que pasó? Este ¿Cómo último empezó? concierto... Dices ajá, que fue un poco apresurado, ¿no? fue un poco apresurado el llevarlo a cabo, pero yo ya lo tenía en la mente, ya lo había propuesto. Y te digo, no es el primer programa que propongo ya para esta orquesta barroca del Caracol, como te había dicho al inicio. El primer programa que me tocó curar junto con eh, un queridísimo amigo y fundador del Caracol, que es Ever Ramírez, Evi. Hicimos El Triunfo de los Afectos, donde hablábamos de Petrarca y donde hablábamos de la cuestión de esta imagen del triunfo, ¿no? Que es renacentista, del triunfo de la muerte, el triunfo del amor, el triunfo tal, tal, tal. Pero para mí era muy importante desde que llegué de Italia integrar la cuestión de los afectos, ¿no? En la música antigua y en la interpretación históricamente informada. Entonces hicimos eh, alegorías del viejo mundo, integrando música de distintas capitales europeas, ¿no? Francia, París. Hicimos el año pasado o antepasado para la Feria Nacional del Libro, hicimos Este Amoroso Tormento, que ese es un programa muy bonito, celebrando precisamente a por quien toma el nombre el proyecto del Caracol, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Y elegimos esta poesía de Este Amoroso Tormento, Humores y Furores de la Décima Musa, es el subtítulo. Integramos todo un programa como haciendo referencia a los distintos humores o a las distintas emociones que puede vivir una mujer o que pudo vivir Sor Juana Inés. Y empezó el concierto con el soneto en el cual habla del caracol, que es este tratado musical perdido, ¿no? Que habla de la música. Y hicimos este año, para inaugurar el Festival Pasión, hicimos Tiempo, Ánima y Cuerpo, que es otro programa, también otra curaduría, en la cual, bueno, ahí yo ya he estado un poco más, digamos, en la idea de la programación. Este ya es fue el primero que yo ya hice un poco más específicamente con mi idea. Y que bueno, pues obviamente como con toda esta cuestión de la pasión y con todo esto que se vive en Cuaresma. Y ahorita este último que hicimos para Navidad, no, hicimos el año pasado también el Sol Invictus con el tema navideño, pero como visto desde un aspecto pagano, ¿no? De dónde viene precisamente la celebración de la Navidad en Occidente, y que era en estas fiestas saturnales, o estas fiestas que se hacían o más bien con el solsticio de invierno, que pasa más o menos en las fechas 23, ¿no? De diciembre. 21 o 23 por ahí, ¿no? Pero que era una fiesta pagana romana, ¿no? Hicimos, ahora que también me acuerdo, las lunas de Baco, que ese no ha terminado de cuajar, pero el año pasado que vino una gran flautista y además altruista que llegó a aportar al Caracol, Lía Rabinovich, hicimos un programa que le nombramos así, Lunas de Baco, que tiene relación con la noche, con la embriaguez, ¿no? Toqué el otoño de Vivaldi, en el que hablan del ubriaco, ¿no? Y que se escucha en la música todo esto, la noche, la embriaguez, etcétera, ¿no? Y ahorita el programa que acabamos de hacer, además con un dream team así de músicos poblanos, pues sí, la mayoría o todos, le llamamos Sarao Navideño. Le puse Sarao Navideño. Y el subtítulo fue La Puebla Virreinal, o la música barroca navideña desde la música barroca navideña desde la Puebla Virreinal. Dos puntos. Roma, París, Nápoles. Venecia también estaba, pero al final ya no pude tocar una pieza de Venecia. Y todas estas ideas, ¿cómo llegas, cómo te inspiras? O sea, ¿cómo quedan de acuerdo tú y el Caracol para
sacar la idea e inspirarse y, o sea, ah, la- luego hacer el performance, porque es un performance, ¿no? Es un performance. Tienes Sí. que hacer a la audiencia sentir algo, ¿no? Me Sí, imagino. sí. Pues mira, te digo, estos dos últimos yo ya he estado un poco más solitario en la cuestión del idearlo y del programarlo. Las anteriores, te digo, junto con mi colaborador, que te digo, él ha sido un punto central neurálgico del Caracol desde que inició y con el anterior director su fundador, el maestro Carlos Hinojosa. Y es muy interesante porque el maestro Carlos Hinojosa fue masón y entonces el Caracol tiene muchas formas de... A ti te tocó, de hecho, hacer un reel para cuando cumplimos 5 años, creo, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Ajá. Y viste los rituales que hay antes de empezar el concierto y tal. El maestro dejó una mística muy bonita en el proyecto. Y además una de las ideas era que, como te digo, que los programas no nada más fueran así al aire, sino que tuvieran un fundamento filosófico. Entonces con Ebert, muchos de los programas siempre debatimos, hasta este año que pues básicamente yo he tomado un poco más el control y las decisiones de lo que se va a hacer y lo que se va a tocar, ¿no? Entonces tú te inspiras, o sea, desde tiempo antes. Sí. Y llegas con Ebert y le das la idea y... Le doy la idea, la discutimos. En Tiempo, Ánimo y Cuerpo todavía discutimos un poco más, pero al final también yo tomé la decisión y en este último Sarao Navideño básicamente yo fui quien decidió todo. Y pues el proceso, ¿cómo te digo? Es una... yo siento que tiene que ver mucho con la investigación también. Y no sé, para mí, por ejemplo, este año que he tenido tanto trabajo, o sea, que tengo básicamente 2 trabajos que me ocupan todo el día de los 5 días de la semana, creo que sí es muy importante para una cuestión creativa el tener el espacio y el tiempo y la relajación y el silencio. ¿Y cómo lo hacías para tener ese tiempo? En esto no, o sea, en esto realmente, básicamente en mis días muertos o cuando he tenido días libres de alguno u otro de los trabajos que tengo, pero además también, por ejemplo, este último concierto que hicimos, básicamente lo llevamos a cabo en mi primera semana de vacaciones. O sea, porque para mí el proceso creativo del musical, de hacer este tipo de performance, se asemeja mucho al cocinar. Entonces, y es lo que yo siempre digo, ¿no? A mí me encanta cocinar, pero cuando tengo tiempo. Si no tengo tiempo, pues no me gusta tanto, no lo disfruto, lo puedo hacer, ¿no? Uh-huh. Pero necesito el tiempo como para ver qué es lo que quiero ponerle. Comprar los ingredientes. Improvisar si es necesario, ¿no? Estar, pues sí, como en esta cuestión de ver qué tiene de más, qué tiene de menos, qué le hace falta. Entonces, en los poquitos tiempos libres que tuve, y ya pensando en querer cerrar el año con un concierto, o no dejar de cerrar el año con un concierto con mi proyecto, con el Caracol, que soy director o maestro de concierto, pues me puse ahí a pensarle. Tuve varias noches que no dormí, un poco como cuando hice la tesis también de maestría, que al final de cuentas pues sacrificar algunas noches para tener este silencio. ¿Cuántas personas asistieron? Pues mira, de músicos fuimos... ¿Fue un éxito? Sí, fue un éxito, estuvo increíble. Y la verdad es que... Yo no pude asistir, pero sí me invitaste. Sí, claro, hubieras grabado. Sí, es que... mira, el éxito más grande... Creo que llegué 3 días antes a México, desde California. Que ya te han tocado muchas cosas. A mí me ha sorprendido cómo te tocó, por ejemplo, cuando toqué solista con Horacio Franco en la Biblioteca Vasconcelos, ¿te acuerdas? Que grabaste.
y que también te tocó un concierto que hicimos con la Capela Barroca de México en Bellas Artes, que tuvimos que pedir, bueno, que pidió permiso el maestro y te dejaron estar ahí en el donde se pone la prensa. Ajá. Te ha tocado estar en momentos bien chingones. Sí. La celebración del Caracol de los 5 años. Varios, ¿no? Sí, me ha tocado varios. Contra Catexis. Contra Catexis te tocó. En México, en la Ciudad de México. Sí. Pues sí, Entonces fue un éxito y... Sí. ¿Cuál fue la reacción de las personas? No. Porque la gente en México, imagino que, bueno, debe tener cuando tocan temas así, pues tienen que tener un oído, ¿no? Para poder sentir lo que están tocando y poder... ¿Ustedes explican cuando entraste a...? Sí. Porque me imagino que viene gente que no tiene la educación musical y tienen que leer el folleto, ¿no? Y ver qué dice. Sí, eso es muy interesante, fíjate, porque... Si no saben qué, están tocando. Bueno, hay muchas personas que sí están muy educadas y van a conciertos y lo primero que lees es el folleto y lo que dice y de ahí te viene la imaginación, ¿no? Pero a veces no, ¿no? A veces no explican qué es y... No. De hecho, bueno, mira, fue un éxito, o sea, se llenó la iglesia donde lo hicimos, que fue el templo conventual de San Jerónimo, que está en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Se llenó, obviamente, de hecho creo que hasta faltaron algunas sillas. ¿Cómo pediste permiso para tocar Fue una ahí? colaboración con el IMAC, con el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, que estoy muy agradecido con ellos porque... me han apoyado ya en varios, incluso en varios proyectos distintos, pero al final fue una colaboración con ellos y con el quinteto de alientos del ayuntamiento, y pues ellos se encargan de hacer todas esas gestiones, ¿no? Que tienen ahí sus convenios con los distintos espacios. Como ya era en una fecha en la cual ya no trabajaban la UAP, ya no trabajaban algunas instancias o estaban llenos algunos foros o espacios del mismo ayuntamiento, pues se buscó una iglesia que además es el escenario ideal para la música que hacemos, ¿no? Para la música antigua, música barroca. Entonces se llenó. ¿Tocaron enfrente? En el altar. En el altar. Sí. ¿Qué se siente tocar? No, ahí? Muy dando padre. la misa, ¿no? Además que, ándale, como dando una misa. Está en alto, entonces queda muy bien así el foro, pues queda súper bien incluso visualmente. Y sí fue, mira, realmente también para mí fue un pretexto porque yo quería, como te digo, cerrar el año haciendo algo de lo que incluso pues tengo una especialidad, ¿no? Que es la especialidad en violín barroco, pero también conviviendo con mis colegas con los que estuve ahí. Fue riquísimo, éramos muchos, éramos un bolón, éramos 17 músicos. Y músicos, además pasó una cosa muy bonita porque se juntaron proyectos. Parte era del Caracol, ¿verdad? Parte del Caracol. Realmente, o sea, digamos que el Caracol fue el anfitrión. Yo invité a músicos, a los músicos de Puebla que son especialistas en el tema, en la materia. Pues, por ejemplo, invité a Puna, Fumiko Puna, que es una amiga que tiene mucho tiempo ya en este tema. Fue por la primera que empecé. ¿Es japonesa? No, es poblana. Es que por el nombre Fumiko. Fumiko. Sí. Bueno, él antes su nombre era Roberto Rivadeneira. Eso. Pero ahora su nombre es Fumiko Puna. Es hombre. Sí, bueno, no. Es mujer. Antes lo fue. Entonces, él es uno de las personalidades. Ella es una de las personalidades más geniales que yo conozco y con las que he hecho música. Y que tiene también varios proyectos geniales, interesantísimos, tanto de música contemporánea como de música antigua, ¿no? De hecho, ella, como te decía, me prestó el primer arco barroco cuando me invitó a tocar Horacio Franco.
a la Capela Barroca de México. Ella ya tocaba ahí y me prestó un arco y hemos tocado juntos en Bellas Artes, hemos tocado juntos en el Cervantino. Increíble, increíble, es así una amiga queridísima y es genial, ¿no? Entonces, por ejemplo, la invité a ella, invité a otros queridos amigos que son una pareja de músicos poblanos que también ya han tenido muchos proyectos, de hecho siguen teniendo proyectos en Puebla, que son Elisa Ábalos y Omar Ruiz, y que antes tenían un proyecto junto con Puna y junto con algunos de los otros músicos que invité para este concierto, como Gerardo Navarro, que fue alguien que fue a tocar percusiones, como Rubén Luque, que es un barítono bajo, y antes tenían un proyecto que se llamaba Conchentus, en el cual incluso también estuvimos escuchando algunas versiones o algunas grabaciones de piezas que hicimos para este último concierto de Sarao Navideño, pero que tocaron hace 16 años en un festival en Guadalajara, ¿no? Con ese proyecto. Entonces fue una celebración, porque el término sarao viene de eso, viene de las celebraciones que se hacen con la cera o con la noche, viene del latín, ¿no? Del anochecer, y que eran celebraciones que se hacían, que hacía la gente aristócrata, digamos, o noble en España y pues también en la Nueva España, en México. Y eran celebraciones estructuradas en donde había poesía, en donde había danza, en donde había música y en un ambiente muy refinado, ¿no?